bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Veo por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Hoy tenemos la grata visita, compañía de una querida amiga, colega, hermana, que muchos conocen, que le ha dado la vuelta a la isla, a Estados Unidos, a Europa y otros continentes, realizando una serie de labor significativa, importantísima, que nos atañe tanto a los puertorriqueños, a los caribeños y a esta diáspora afrodescendiente en América. Me encuentro con la grata visita de María Reynat. Lo dije bien, ¿verdad, María? Lo dijiste perfectamente. Perfecto. María Reynat. María, sé que mucha gente te conoce porque tú tienes una larga trayectoria. Yo quisiera que me hablaras primero en tu carácter personal, cómo tú llegas a este compromiso de vida social, humano. ¿Cuál es la trayectoria que te lleva a ella? Bien. Bueno, pues yo soy aguadillana. Es un placer estar aquí, representando a mi pueblo de Aguadilla, es de donde surgí. Esa es mi cuna. Eso explica la mitad de la razón de por qué yo hago este trabajo. Esa costa hermosa, la gente bella que me crió a mí, que me dio una conciencia. Luego yo estudié en el Colegio de Mayagüez, en el RUM. El famoso RUM. Después vine a la Universidad de Puerto Rico, estudié en Cora también, antes de RUM. Y fui adquiriendo una conciencia a través de mis estudios, de mi vida familiar, entre los míos, sobre lo que es ser afrodescendiente. Yo soy lo que llaman una mujer trigueña en Puerto Rico. Aquí, ¿verdad? De trigueña viene de trigo. Trigueña viene de trigo. Y cuando, pues como me veía, la gente era como una mujer que no era blanca, tampoco era negra, pero que vivía en el mundo, vivía en un mundo entre personas negras, visiblemente negras también. Y eso en parte definió, mi abuela definió mis intereses, mi solidaridad, pero también luego, pues cuando salí de la universidad y estuve tratando de hacer mi maestría, no la terminé, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, en historia. Mi mayor alegría es la historia, en realidad esa es mi devoción, particularmente la historia colonial. O sea, que estás en el presente. Estoy en el presente. Entonces me fui para los Estados Unidos. Allá cuando llegué y bajé del avión, lo primero que me dijeron fue que yo era a woman of color. Y yo les digo a ellos, ¿qué color? En mi ignorancia de que esos eran los términos raciales que aplicaban allá. Y de ahí yo iba con una niña para allá que tenía 8 años. Y las experiencias que nosotros pasamos allá como latinas, pues fueron bien fuertes. Desde ese momento, cuando yo entré en la Universidad de Massachusetts a hacer otra maestría, mi vida siempre ha seguido el mismo curso. Es entender el racismo, entender los procesos racializadores y, en cierta manera, también defender a
a la comunidad que estaba en los alrededores de Northampton, Massachusetts. Luego me regreso a la isla, después de muchas experiencias allá y de mucho trabajo comunitario, regreso a la isla. ¿Entras en una organización? Allá trabajé con una organización que se llamaba Casa Latina y trabajé con el Peace Development Fund, que era una fundación, y trabajé con un colegio comunitario y trabajé en distintas cosas y eso me dio un arraigo, fue como mi laboratorio de trabajo comunitario. Trabajando con los puertorriqueños en Holyoke, en Springfield, en áreas aledañas a Northampton. Y sobre todo en el tema con los latinos, porque después a través de los años se va a acuñar el término de afrolatinos por una circunstancia que quisiera que después habláramos, pero muy bien, puedes seguir la línea de tu trayectoria con tu experiencia en Estados Unidos y tu experiencia como mujer de color, que un eufemismo ese, ¿verdad?, de color, en Estados Unidos te va a acercar justamente a las personas afrodescendientes, estadounidenses, latinoamericanas, o cómo se va cuajando esta conciencia. Primero que nada, el término of color en los Estados Unidos no significa lo mismo que aquí de color. No traduce igual. Okay. Allá el término of color surge entre los 60 y los 70 como una manera de reunir, de aglomerar, aglutinar a todos aquellos grupos que habían sido racializados en el esquema racial de los Estados Unidos como inferiores, que son nativos americanos, asiáticos, personas negras, afroamericanas y los latinoamericanos. En ese momento eso es lo que significa allá. O sea, que una persona asiática puede ser of color. Exacto. Pero aquí obviamente el término es despectivo, es otra cosa en Puerto Rico. Y eso pues siempre es importante saberlo porque a veces estamos discutiendo cosas que son contextuales a otro esquema racial, no al nuestro. Claro, porque se me ocurre ver que entonces el término es posible que tenga la cuna en el proceso colonizador español y no necesariamente tenga, y por eso es que se da la diferencia desde el punto de vista estadounidense. O sea, de color acá viene desde la base española porque es que nosotros tenemos todavía ese rezago. Sí. O sea, nosotros, las colonias se han montado, no se han eliminado, ¿no? Sí. Se han montado. Sí. Y es posible que ese término venga a través de los siglos. Es posible que venga a través de los siglos y es posible que nos venga también por la imposición colonial de los Estados Unidos. Es decir, que pueda ser ambas, viceversa, o sea, que nosotros lo hayamos tomado de los Estados Unidos. Okay. Pero la verdad que no he estudiado cuándo fue que empezó a usarse el término aquí de color. Claro. No podría decirlo, pero sí, el trabajo que yo he hecho en los Estados Unidos me permitió a mí trabajar con todos esos grupos. Yo he trabajado en reservaciones, he trabajado con gente asiática, he trabajado con afroamericanos, me ha puesto en la posición de ver y averiguar otros esquemas raciales en Sudáfrica, en Irlanda del Norte, en Okinawa, en otros sitios donde hemos estado, averiguar cuál es el esquema racial particular y quién se beneficia y quién está al final de esa jerarquía racial. Entonces, pues eso te da una perspectiva. El esquema racial puertorriqueño es muy distinto, en cierta manera, al de los Estados Unidos. Sin embargo, reproduce lo mismo, que los más blanquitos estén arriba y las personas más oscuras en color estén abajo. Puede haber una diferencia, pero lo que reproduce es lo mismo. Lo que quiere decir que entonces a través de décadas ha sido tu profesión, tu oficio. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Tener una persona que nos sacuda y nos haga ver y nos haga observar que, como bien señalabas, en el caso de Puerto Rico, no es igual. Cuando tú regresas a Puerto Rico te das cuenta de que no es igual y asumes entonces una postura para poder erradicar ese mal humano que es el racismo y cómo lo asumes y cómo se va creando
la organización, porque vamos a hablar del colectivo ILE. Sí, el colectivo ILE ya, su origen ya estaba ahí desde el 1992, lo empezamos en los Estados Unidos. ¿Y qué significa ILE? ILE es una palabra en Yoruba que significa suelo o casa. Ay, Y pretendía ser ese suelo o esa casa donde las personas en posiciones de liderato pues pueden venir y pueden nutrirse un poco más. Nuestra idea era que nosotros tenemos mucho liderato, pero había mucho asistencialismo y la gente no necesariamente tenía un análisis antirracista. Tampoco se sentían cómodos hablando sobre el racismo, así que no era un tema que, a pesar de que afectaba tanto las relaciones y las vivencias de los latinoamericanos, que muchos de nosotros habláramos. Así que ILE, a principio, cuando era el Instituto para la Conciencia y Acción, era así como lo llamábamos, en inglés ILE, Institute for Latino Empowerment, pues era un sitio que se formalizó para darle voz a los latinoamericanos para asumir nuestro justo lugar en esa lucha en los Estados Unidos. Nosotros nos regresamos para acá, para Puerto Rico. Y entonces aquí empezamos a hablar con otra gente y ahí nos dimos cuenta de que, a pesar de que no queríamos a principio de que Colectivo ILE siguiera en Puerto Rico, nos dimos cuenta de que había la necesidad de tener una organización que lidiara específicamente con el racismo en Puerto Rico. No que lo hiciera de voluntario o no que lo hiciera porque tú personalmente, sino que hubiera un tipo de formalidad en el asunto. Y ahora tenemos un colectivo de 12 mujeres que están encargadas de forjar la visión de Colectivo ILE en lo que respecta a cómo erradicar el racismo en Puerto Rico. Eso es sumamente interesante, ¿verdad? Y en un país donde se continúa hablando, y hasta antier, hasta los otros días todavía yo recibía mensajes. Una de las peticiones y de las exigencias que se le ha enviado al gobernador honorable Alejandro García Padilla es la presencia, la visibilidad que señalaste anteriormente de miembros de la comunidad afrodescendiente, partiendo pues de la premisa de que el afrodescendiente no ha sido representado en distintos sectores y el alegato de muchas personas, algunos intelectuales, etcétera, es que nosotros somos un pueblo súper mezclado en donde todo ha funcionado de maravilla y de aquí se puede enseñar al mundo entero cómo las razas se mezclaron para vivir de maravilla. Vamos a continuar justamente y provoco y convoco a María Reynat para que nos vaya hilvanando este pensamiento, porque yo creo que es bien pertinente, bien oportuno, es el momento de que hablemos al respecto y regresamos en unos segundos. Gracias. Si lo quieres ver bailar, si lo quieres ver, dale del agua del sol. Oye, si lo quieres ver, oye, si lo quieres ver bailar, si lo quieres ver, dale del agua del sol. Esta bomba de la buena, la que te vengo a cantar, oye como es. Si lo quieres ver, dale del agua del sol. Oye, si lo quieres ver, oye, si lo quieres ver bailar, si lo quieres ver, dale del agua del sol. Ese cali que es caliente, que te pone a ti a bailar bomba como es. Si lo quieres ver, dale y baila tú con él y tú con él. Oye, si lo quieres ver, oye, si lo quieres ver bailar, si lo quieres. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo.
Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. En la calle se rumora hay un bandido. En la calle se rumora hay un bandido. En la calle se rumora. Regresamos a Veo Veo, somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Síguenos por www.ustream.tv/channel./Bonita Radio. También nos consigues por Facebook. Regresamos con nuestra amiga y hermana María Reynat, que nos venía elaborando, yo le acababa de hacer una pregunta respecto a la costumbre, no tan solo la dice el gobernador, ¿verdad? Sí, la ha dicho varias todo el veces mundo. y la dicen varias instituciones. La pregunta sería, ¿con qué fin y para qué? Esto de repetir, somos un país mezclado, y que no existe tal cosa como el racismo, las oportunidades son todas abiertas para todos. ¿Qué colectivo y ley cómo maneja este asunto? Bueno, pues mucha paciencia. Nuestro análisis es bien evolutivo, es un análisis que busca que las personas se muevan, no que se abochornen por lo que no saben. Pero lo cierto es que en Puerto Rico apenas se habla de racismo y entonces hay unas conductas, hay unos códigos que se han convertido en conducta que ya todos los que hacemos este trabajo lo oímos muchas veces. Por ejemplo, vemos a una persona negra que con alguna vulnerabilidad comenta alguna experiencia racial y lo primero que se le ocurre a la persona que lo está escuchando, particularmente si es bien clarita, es: tú tienes un problema de complejos. Exacto. Eso es bien racista y lo dice todo el mundo, que no está expuesto a este tipo de trabajo. Lo otro es que cuando se habla de representación, lo más probable, con casi un 95% de probabilidad, es que le van a decir: pero es que en Puerto Rico todos somos mezclados y somos negros. Pues eso para nosotros, obviamente, llevar a la gente a entender eso toma un tiempo. Claro. Pero para comenzar es bien importante entender que el hecho de que una persona sea afrodescendiente no quiere decir que representa el interés de personas visiblemente negras. Es irrisorio, es como decir: yo estoy casado con una mujer y como yo estoy casado con una mujer, yo la puedo representar. Exacto. O Hablar por la mujer. hablar por los la mujer. niños. Yo puedo hablar por ellos, yo los represento, y que el gobernador de Puerto Rico, con mucho respeto, diga que él también es afrodescendiente o que tiene familia afrodescendiente o visiblemente negra, quizás querrá decir, no quiere decir que las personas negras en este país estén representadas proporcionalmente y justamente. Entonces, en un issue como el issue cultural, Exacto. pues no es que todo el mundo puede representar a todo el mundo. En este caso, nosotros estamos diciendo que es importante la representación de una persona visiblemente negra, y no solo eso, que esa persona tenga un análisis antirracista. Porque tú puedes Eso. muy bien tener una persona visiblemente negra que no va a retar nada ahí, Claro. no va a mirar, no lo puede ver porque no ha sido educada, no puede ver los patrones que están ocurriendo. Así que necesitamos una persona con un ojo antirracista, unos lentes específicos antirracistas. Y no podemos seguir diciendo que están representados. Es como decirte: la verdad es que tú estás representado, calma, todo el mundo te puede representar. Exacto. Mantente quieto ahí, no sé por qué te Exacto. estás quejando. Bueno, porque es algo histórico ya. Lo que pasa es que entonces esta hegemonía que ha sido histórica siglos tras siglos, se mantiene, no quiere soltar el poder evidentemente porque ha sido así, y sobre todo yo creo que hay un gran desconocimiento de la historia, porque cuando hacemos aquella lectura obligada en los años aproximadamente 80, 90, de un libro tan fabuloso y que yo invito a todo el mundo, a quien amé muchísimo, que es al profesor José Luis González,
Y cuando leemos El País de Cuatro Pisos y empezamos a mirar hacia atrás, empezamos a hacer lecturas del siglo XVII, siglo XVIII, cuáles eran las composiciones, cuál era la realidad histórica, quiénes fueron los que tuvieron que hacer patria en el siglo XVI, siglo XVIII, en Puerto Rico, porque la gran mayoría de las figuras y las personas españolas emigraron hacia el Perú, hacia México, así que los que estaban obligados a quedarse eran las personas esclavizadas que llegaban a Puerto Rico, los amerindios, los taínos, básicamente los taínos, y los españoles pobres. Y nos damos cuenta que fueron los que construyeron el país, construyeron la nación, y nos llega esta oleada en el siglo XIX, una oleada que hay que poner en signo de interrogación qué tipo de oleada y cómo llegaron a partir de la Real Cédula de Gracia. Se blanquea el país, como dice José Luis González, que fue un libro que sacó roñas, corajes, indignaciones. Tan es así, María, y tú me dirás, respecto a la alimentación del puertorriqueño, lo típico, arroz con habichuela, bacalao y vianda, no era la comida del español, del blanco, era la comida básicamente del esclavizado. Así que hay una negación soberana, total, y entonces una negación que se le ha transferido al afrodescendiente a través del control de los visiblemente, a mí esa palabra, porque es importante la visibilidad. Bien importante. Yo creo que es bien importante que nosotros empecemos a elevar la discusión sobre el racismo. Cuando se habla de racismo, la gente, al no saber, se siente incómoda porque ha habido un código, hay un código, no hable sobre esto, somos un pueblo mezclado, no se supone que hable sobre eso, y eso está bien metido en nuestra psiquis. Entonces, un problema, uno de los mayores obstáculos es que cuando empiezas a hablar con una persona sobre estas cosas, un político o una persona en cualquier lugar público, pues no saben hablar sobre el racismo, lo reducen y te reducen a ti como una persona que trabaja en este issue o que lo siente profundamente. Entonces, si ha habido algún tipo de vulnerabilidad, la socialización hace que tú no vuelvas a traer el tema. Entonces, todos estamos en esta conspiración de silencio, están los partidos políticos, tanto de la derecha como de la izquierda. No hablamos sobre el racismo apenas. Ninguno de los partidos lo tienen como en plataforma, no, ¿verdad? Está en las plataformas, sorpresivamente no se ve un interés en que haya una discusión sana sobre el issue y elevada. Elevada quiere decir que vamos a parar de hablar sobre los racistas del mundo y vamos a ver qué en la fibra institucional es racista. Obviamente, cuando tú tienes materiales del Instituto de Cultura o tienes materiales del Departamento de Educación, tú ves que las imágenes prevalentes son de las personas más claritas. Se presentan nuestros ancestros negros o nuestra cultura derivada de nuestros ancestros negros como la bomba, o quizás la comida, o quizás el lenguaje. Pero más allá de de esos elementos obvios y visibles, no se habla más de la cultura, de la influencia de nuestros ancestros negros en nosotros, que tiene que ver mucho más que el arroz y la habichuela, que tiene que ver más, por ejemplo, tiene que ver con una forma de pensar, tiene que ver sobre una visión de mundo, tiene que ver cómo tú haces sentido de las cosas, cómo tú enseñas, tiene que ver cómo tú absorbes información. Hay una serie de elementos culturales que no estamos discutiendo, que nosotros lo ponemos en el renglón de racismo cultural, del cual apenas se habla. Entonces, la discusión sobre el racismo ha sido bien elemental y puede fácilmente tornarse en una discusión no muy productiva. Entonces, el trabajo es ese, el trabajo es cómo nosotros tenemos la vulnerabilidad y el deseo de tener unas conversaciones razonables, donde usemos tanto el corazón como la mente y que esas conversaciones no sean con miedo.
Entonces, el trabajo de ILE es quitarle el miedo a la gente a hablar sobre el issue de cierta manera. Y el miedo es de ambas partes, porque es el miedo, como decía Fanon y Albert Memmi, de verte, de lo que eres y de lo que te han creído y te han querido vender. Y el otro, el miedo de sentirse que ha sido instrumento de opresión para... ¿Es algo así? Sí, sí. Por un lado, tú tienes que ver que 500 años o más No es fácil. de colonialismo, de un imperio, tener los destinos de un pueblo en sus manos, tiene que hacer alguna mella en la psiquis del puertorriqueño. Claro. Hemos interiorizado, hemos internalizado unas imágenes, hemos internalizado unos valores, están dentro de nosotros, no podemos negarlo como personas que vivimos en una colonia. Parte de eso es exaltar la figura, las imágenes, la cultura blanca, la europea que se identifica con lo blanco, lo estadounidense que se identifica con lo blanco. Entonces eso está en nosotros y no lo podemos evitar. A muchos de nosotros nos gustaría pensar que ya esto no existe, que es cuestión de que tú trabajes duro o que quizás tú no has trabajado duro y te estás inventando excusas. Pero cuando tú ves los libros de educación, tú ves que a nuestros ancestros negros ahí están representados de una manera bastante negativa, siempre Claro, como esclavos. Siempre como esclavos. Y si exacto. entonces tú los representas a los ancestros, los representas como esclavos con cadenas, pues un niño negro no va a querer identificarse con eso. Pero si le dice, tú vienes de gente que eran oradores, arquitectos, artesanos, reyes, reinas, cuentistas, Claro. ya eso es otra cosa. ¿Dónde están esas imágenes en los libros? No existen. Entonces no podemos decir que ese no es un currículo supremacista. Y para nosotros esa es la discusión que hay que tener. Esa, dentro del Instituto de Cultura, también hay una discusión que tenemos que tener sobre cómo está representado el llamado elemento negro. No un elemento. ¿Esa es una discusión de futuro o una discusión que existe? Esa discusión formalmente no se ha dado. No se ha dado. O sea, es que una solicitud discusión de que se colectivo tiene ILE. que... Sí, el O colectivo sea, que ILE. está abierto desde estos micrófonos. Le solicitamos, ya que el Instituto de Cultura se está organizando, desde estos micrófonos prontamente el colectivo ILE se va a acercar al Instituto de Cultura para que se hagan estas discusiones, porque yo creo que es bien evidente y es bien necesaria. Ha estado todo tan debajo de la mesa, ha costado tantas vidas, ¿no? Vidas, reputaciones. También. Yo creo que nosotros tenemos mucho de qué hablar. Vamos a pausar unos segundos y estamos pronto. Continuamos con María Reynat y el colectivo ILE. Hijos de mi familia que republicanas son de verdad. Por eso es que vengo yo con mi grupo hijos de Agua Ivana. ¡Bomba! Eco de mi familia, eco de mi cultura que republicanas son de verdad. Ay, yo veo un agapito que baila con suavidad. O veo un Miguel Flores que con su elegancia va. Oye, eco de mi familia, eco de mi cultura que republicanas son de verdad. Para que la gente baile la bomba que yo vengo a cantar. Esta es la bomba buena. Sinestesia, un espacio dedicado al cine, moderado por Chemi González, Eyeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte. Sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes, comerciales, nacionales, internacionales, documentales, ficciones, animaciones y de todo índole. Descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. de letras todos los jueves. A las 6 de la tarde usted Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio, con Dinora Marzán y Emilio del Carril.
Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Esta canción es cantada por hijos de Agua Ivana que se sienten orgullosos de verdad. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Él bailaba buena bomba, él bailaba de verdad y salía elegante con caridad. Hay bomba en la vecindad para don Rafael, hay bomba en la vecindad para doña Caridad. Pa' caridad, ponme la buena, pa' caridad. Regresamos nuevamente a Veo Veo por Bonitas Radio. Somos Bonitas Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos puedes seguir por ustream.tv/channel/Bonitas Radio. Y de igual forma nos puedes conseguir por Facebook. Estamos en el diálogo con María Reynat y la situación de la negación de platicar, y lo digo, busco la palabra más sana, de platicar, dialogar, acercarnos. ¿Cuál es el miedo? Porque el problema es cuál es el miedo de hablar del tema en un país ubicado en el archipiélago de las Antillas. Pues si yo estuviera por allá por la Cochinchina, en donde básicamente la mayoría fuera blanca, pues entonces no hay problema, ¿verdad? Pero en un país donde netamente, donde se sabe, donde la historia así lo ha consignado, ¿cómo es posible que a estas alturas, en 2013, no sea parte del diálogo escolar, educativo, universidades, y sobre todo nosotras que estuvimos en el simposio en México, que se trabaja también y que hace poco comenzaron con el tema profundamente y han hecho tan grandes avances? Yo quisiera saber cuáles son los criterios básicos, María, tú que eres una experta verdaderamente en estos temas, ¿cuáles son los criterios básicos para montar y sostener esa postura tan enfermiza del racismo? Bueno, pues como tú sabes, la antropología tiene mucho que ver con esto, al formalizar el concepto raza. El concepto raza no ha estado con el mundo desde la antigüedad, es un concepto relativamente nuevo. Exacto, y se hizo a base de 3 criterios. Uno, quién era más inteligente, quién era más bello y quién tenía mejor cultura. O sea que los antropólogos, gente como Blumenbach, Buffon, Linnaeus y otros, claro, padres y tíos de la antropología, exacto, de su origen, pues ellos examinaron distintas cosas. Y entonces es interesante el issue de la inteligencia, el issue de la cultura. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que nosotros nuestro legado en este momento, y hablando del Instituto de Cultura, okay, ¿qué se considera cultura? ¿Qué se considera cultura superior? ¿Qué se considera belleza? Claro. Por ejemplo, uno de los proyectos que nosotros hacemos es África en mi piel, África en mi ser, donde las mujeres por 3 meses están considerando la racialización de la belleza. Cómo mujeres negras, bellísimas, pueden pensar que tienen algo que no sea bonito en su cara. Cómo se racializó el pelo. A principio, una de las primeras cosas que se midió fue el pelo. Ellos trataron de medir el pelo, de ver cómo una de las primeras cosas que ellos trataron de medir es la textura del pelo. Cuando se dan cuenta de que en Europa hay gente que tiene pelos crespos también, dicen, espérate, esto no es una buena medida. Entonces pasaron a medir la quijada. Y la separación de la quijada, el ángulo con la nariz, etcétera. Muchos tipos de mediciones. Cuando nosotros hablamos de pelo malo, por ejemplo, ya tenemos ahí el origen. ¿No? Hay gente que está diciendo que hay un pelo inferior y otro pelo superior. Y con unos valores, ¿no? Abstractos, sí, totalmente. Y la mujer sufre mucho por eso, claro, porque si estamos hablando de una niña a la cual se le dice fea en la escuela porque es una niña negra, o lleva el pelo amarrado de cierta forma, o tiene una textura diferente, o le gustan unas ciertas cosas. Estamos hablando de que como se privilegia a los blancos
la belleza que viene del ideal europeo, pues entonces la mujer latinoamericana en general y la mujer negra en Puerto Rico o una mujer mulata, mestiza, no va a pensar que tiene los mejores elementos en consideración de belleza. Claro, entonces van a ser 3 puntos básicos, que es belleza, inteligencia y cultura. Si hablamos entonces respecto a la belleza, la que estamos hablando que ha predominado es la belleza occidental, lo más aguadito que podemos ver de África sería el concepto de Egipto. Ese es el más aguadito, lo más de Egipto brincamos entonces al concepto de belleza egipcio y así va a ir corriendo hasta que llega a las Américas, se impone este concepto europeo, occidental, perfilado. A mí me han dicho, no, pero tú no tienes que discutir eso porque tú eres una negra perfilada. Exacto. Y yo quedo anonadada, casi a punto del desmaye, y no tan solo del desmaye, me dan ganas de agredirle. Sí. Y tengo que vivir con la paciencia que dijiste al principio, porque es una forma de que yo te acepto. Eso es lo que nosotros en nuestro trabajo le llamamos microagresiones. Exacto. La persona negra vive con microagresiones todo el tiempo. Exacto. Y las personas que son más claras no se dan cuenta de esas microagresiones. No, claro, porque las personas claras te van a decir que no existe. Sí. No se da. Entonces, eres sensible. Exacto. Así que sumamente, y repetimos, ¿no? Esto es un tema que el Instituto de Cultura, el Departamento de Educación y sobre todo en nuestra población, porque si volvemos a lo mismo, una población enclavada en las Antillas, que nuestros vecinos antillanos nos dicen, esa es la Isla Blanca. Haciendo referencia de Puerto Rico, las islas antillanas están claras en sus procesos históricos y Puerto Rico es la Isla Blanca. Así que uno parte y piensa que si el mundo, según los paleontólogos y arqueólogos, tenemos la base en África, porque a estas alturas, que ha sido nuestra cuna, y Lucy está ahí y otros, a estas alturas les vamos a decir, no existen, es como negar nuestro origen, ¿verdad? Sí, es una cosa bien significativa por donde estamos, pero todo apunta a ese ser, nuestra verdad ontológica, quiénes somos. Quizás no queremos descubrir que en verdad somos más negros de lo que aparentamos. A lo mejor quizás estamos alejándonos de ahí porque pues conviene. ¿Te acuerdas de cuando nuestros padres decían hay que mejorar la raza? Distanciarse de ese origen negro lo más posible, un sentido de progreso que se mide a base de cuán distanciado tú estás de ese origen. Y el progreso se mide a base de a dónde llegaste y con quién, si llegaste con gente más clara o llegaste con gente más oscura. Y obviamente en las estadísticas, todas las estadísticas de bienestar, todo lo que mide lo que es bienestar humano apunta a que las personas más oscuras del mundo y de nuestro país están en la base, están abajo. Son el sustrato. Son el sustrato. Y entonces mucha gente intuye eso. Lo intuye que, por ejemplo, cuando van a los Estados Unidos, el sueño americano está más de la mano de las personas blancas estadounidenses que de las personas afroamericanas. Entonces peleamos con los afroamericanos, empezamos a diferenciarnos de ellos, a tratar de decir, no, yo no soy como ellos, porque nos han convencido de que hay algo malo con los afroamericanos. No entendemos que en los Estados Unidos también hay un sur. O sea, que no es solo norte, hay un sur, no es solo un norte opresor, claro. Hay un sur oprimido que se compone de los nativos americanos, los asiáticos y los afroamericanos. En Puerto Rico, pues, como decía, hay un proceso de distanciamiento de ese origen. Y eso va, como te decía, una verdad ontológica de quién soy yo y quién voy a ser en el mundo y quiénes van a ser mis hijos en el mundo. Si mi hija o mi hijo está mejor con una persona más clarita o más oscura. Decimos que a estas alturas no nos importa, pero la realidad es que parece importar cuando vemos las estadísticas, cuando vemos cómo seguimos reciclando esas imágenes. Por ejemplo, tú tienes una familia negra que todavía puede tener inconscientemente
Las sabanitas de sus niños pueden ser todos angelitos blancos. Los libros que le leen a los niños son de cuentos de hadas blancas. La definición, si eres cristiano, la definición de Jesucristo que tu hijo va a aprender y la imagen que va a internalizar es que es un Cristo blanco. Claro. Vas a la escuela, los libros, los ancestros los ves así, empiezan las muñecas que se consiguen. O sea que estamos abacorados con imágenes de supremacía y no lo queremos admitir, no queremos notarlo, pero no es que no queremos conscientemente, eso es una cosa intuida dentro de un esquema racial, de que se está mejor mientras más alejado estás de ese origen. Del origen negro. Y lo más interesante dentro de las estadísticas, y sobre todo las estadísticas de la criminalidad y las estadísticas sociales, en las comunidades donde predomina el afrodescendiente, que tiene una condición de pobreza mayor, evidentemente es más agudo la violencia, y entonces se han creado verdaderamente como unos sectores, por no llamarle unos sectores, unos guetos, por unos cinturones de miseria, que mucha gente hasta miedo le da pasar por ahí, por lo caliente que puede estar, etcétera, pero son sectores realmente donde vive la gran mayoría, que vive cercado, y si no vive cercado en unas comunidades de pobreza, pues está preso. Sí, sí, exactamente. Está preso literalmente y está preso y a la merced de todos los servicios que puedan venir. O sea, todo el mundo puede venir y hacerte las preguntas más íntimas a base de esa pobreza. Si, por ejemplo, con cuánta gente tú como mujer te has acostado. Una serie de preguntas que uno, por ser pobre, tienes que contestar, que una persona que tiene algo, ¿no?, que es más pudiente, no tiene que contestar. Pensamos que esas comunidades tenemos acceso a ellas y que podemos tener acceso a ellas. Y no estamos mirando que muchas de las instituciones necesitan mucha ayuda. Muchas están en estado putrefacto, con mi sinceridad acostumbrada. Claro. Y tenemos que empezar con esa transformación de las instituciones, currículos, mirar las cárceles, cómo están, quiénes están ahí, hacer unos análisis de cómo está la población negra en Puerto Rico, a la misma vez que en toda Latinoamérica tienen el mismo problema. Esto no es un issue de Puerto Rico. Claro. Estamos hablando de que esto es un movimiento. El censo, por ejemplo, donde el 80% en el 2000 se dijo y el 74% en el 74% lo dijo en el 2010, no es una sorpresa ni es una cosa que es particular de los puertorriqueños. Esto es un proceso en todo el mundo, pero particularmente en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Definitivamente yo que estoy en las aulas universitarias y estoy todos los días con los jóvenes que de recién ingreso, etcétera, y corro en distintas universidades, pues tenemos que tener claro, y el que no lo vea de verdad que tendría que ser daltónico, es en las universidades privadas donde abundan los estudiantes con mayor, que son mayores de los sectores más pobres, evidentemente son estudiantes afrodescendientes. Entonces la Universidad del Estado es una universidad y salió recientemente sí, donde hay menos estudiantes de educación pública, lo que quiere decir que hay menos estudiantes afrodescendientes. Exactamente. ¿Dónde quedaron esos estudiantes afrodescendientes? Lo que quiere decir que ya a priori se les reduce la oportunidad de la educación. Oportunidades. Yo creo que el profesor Manuel Febre trató de hacer un programa de estudios afroamericanos y todavía no se ha logrado. No, ya Manuel se jubiló. O sea, que estamos hablando de que es una discusión que ha estado ahí desde hace mucho tiempo. Colectivo ILE no empezó esto. Es una discusión que ha estado aquí desde hace mucho tiempo y todavía seguimos con el reto de discutirlo. Bueno, vámonos a otra pausa y continuamos con María, y quiero presentarles también a un artista que vi recientemente en un museo en el otro lado del charco. Es fabuloso, impresionante, hay algunas vistas en la pantalla. Ibrahim El Salahi, de Sudán. En el centro de mi barrio hay una morenita que cuando baila la bomba los hombres hechizan, que
da una vuelta con su falda que es grande. Y si tú te quedas mirando, te lleva lejos. Y si tú te quedas mirando, te lleva lejos, ay Dios. En el centro de mi barrio hay una morenita. En el centro de mi barrio hay una morenita. Que cuando baila la bomba los hombres hechiza. Que cuando baila la bomba los hombres hechiza. Ella es la del barrio, la más codiciada. Ella es la del barrio, la más codiciada. Para todos los bailes bombas hay que buscarla. Ubícate aquí en Musicaliza. Sonidos diferentes para oídos independientes. Por aquí, en Bonita Radio. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Aguaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. No me dejes solo, no, con esta vida. Si usted se marchara, de nada serviría la misma. No me deje solo, no, con esta vida. Si usted se marchara, de nada serviría la misma. Ay, yo cantando bomba, mira, no me veo. Ay, te soy honesto, mira, mira que no me veo, ay Dios. No me deje solo, no, con esta vida. Si usted se marchara, de nada serviría la misma. Ay, yo cantara bomba, ni la tocaría. Sin su presencia, mira, no puedo, mira, no puedo que no. Regresamos a Veo Veo, somos Bonita Radio. Nos puedes encontrar por Facebook o por Ustream. Estábamos hablando con la distinguida amiga y hermana María Reinhardt respecto a los códigos de la dominación y la enfermedad del racismo. Yo quiero abrir estos micrófonos, voy a dar mi número particular de mi celular para toda aquella persona que entienda y quiera participar y quiera ayudar para viabilizar un diálogo certero y efectivo. Yo soy María Elba Torres Muñoz, mi número es el 787-319-7444, desde la perspectiva seria, educada, formada. Hablamos desde la racialidad, tanto en la cultura como en las otras áreas. Vamos a darle continuidad a Reinhardt respecto a lo que estábamos hablando. Sí, estaba mencionando de que en la universidad ha habido unos intentos de que se inicien unos diálogos saludables sobre el asunto de raza. Y es bien importante que se den porque la universidad está rodeada por una comunidad que se ha visto afectada por la presencia universitaria. Estamos hablando de Río Piedra, estamos hablando de el otro extremo que lleva a Torrey, y de lo que estamos hablando es que la comunidad más oscura no se beneficia necesariamente de la universidad. Ha habido unos esfuerzos, obviamente, de que haya una relación saludable de igual a igual, con otros procesos que se han dado, pero hablando del profesor Manuel Febre, uno llega a frustrarse cuando uno sigue intentando. Ahora mismo está Katy Cepeda con la Asociación de Estudiantes Negros. Eso es así. Que entonces Africa Smith en Mayagüez. Y toda la vida de la universidad ha habido estudiantes negros y profesores que le han dado han dado todo su ser para que esas discusiones se den. Claro. La universidad, lo mismo que el Instituto de Cultura, lo mismo que el Departamento de Educación, lo mismo que la legislatura, lo mismo que la judicial, tienen que tener unas discusiones sobre cómo el racismo impacta
lo que ellos hacen, en su política, en sus manejos, en sus procedimientos, cómo el racismo está presente en la fibra institucional y le toca a cada institución tener esos diálogos. Eso es. En relación a cómo se ve a la mujer, por ejemplo, la industria de la moda o las revistas donde se presentan belleza. Está bien, de vez en cuando ponen una mujer negra, pero perfilada. Perfiladita, etcétera. Está bien, le damos ese intento, un poco cuando solo hay una persona presente, que es lo que me preocupa del Instituto de Cultura y de la junta que se formalizó. Esa junta no es que tenga una persona, es que necesita tener más personas representando a las personas evidentemente negras, no una. Esa una tiene que lidiar y educar a 7 u 8 personas contra la corriente. Y esas son cosas que las instituciones tienen que tener presentes. Las instituciones son justamente estas estructuras de cemento que se alimentan del aire acondicionado, son terriblemente pesadas. Somos los individuos, somos las personas en este acuerdo social, en este amor el uno por el otro y por el país, ¿verdad? Por el beneficio del país. Estaba Claro, yo ahora nadie acordándome lo duda. que una vez Transportation Security Administration, TSA, me llama para que le dé una charla sobre las artes y los afrodescendientes en Puerto Rico en el mes de febrero que se celebra en Estados Unidos y son cosas... Black Heritage. Exacto, pero que no llegan a Puerto Rico. No. O sea, por lo menos ese mes tú dices, bueno, pues vamos a hablar del tema ese mes, pero aquí no llegan y las instituciones federales en Puerto Rico están obligadas en ese mes tratar el tema. Sí. Así que yo preparé para esa ocasión una historia del arte de Puerto Rico, evidentemente vista desde el primer mulato, José Campeche, hasta nuestros días. Y es una historia exquisita. Yo creo que tenemos que abrir este diálogo, vamos a seguir en estos micrófonos, invitamos a todas las personas interesadas, porque para eso estamos, ¿verdad? Uno tiene una misión, uno se da cuenta de una circunstancia. Yo recuerdo también una vez en un negocio que tenía, que nos visitaba y entraba mucho una señora bien gorda y una persona negra, y que las demás personas en las tiendas aledañas pensaban que era santomeña, aducían que era santomeña. Evidentemente en mi tienda pues fue muy bienvenida y nos pusimos a hablar y resultó que era la directora de América Latina de Relaciones Públicas de la Coca-Cola y me compró $16,000. Pero todas las mujeres blancas que atendían tiendas en ese hotel pensaron que era una cuidadora de niños. Historia conocida, lo acaba de decir Oprah Winfrey. Oprah. Así que yo lo viví y me quedé y le sacaba así el chequecito, era una American negra, y la sacaba así y le decía, ya yo hice no tan solo el día y la semana, sino el mes, y ustedes todavía y se tienen que fajar por sus prejuicios. Exactamente. Así que se quedan ahí. Yo Sí. me puedo ir por sus prejuicios. Exactamente. Así que yo les quiero presentar y les sugiero que busquen por internet el Tate Modern de Londres, en donde tuve la oportunidad recientemente de visitar una exhibición del artista africano-sudanés Ibrahim El Salahi. Ibrahim El Salahi es un artista nacido en los años 30, una trayectoria amplísima, en donde lo que busca es justamente hacer visible el continente africano, porque todo lo que Occidente hace es dar su presencia e ignorar los otros continentes. Es la primera vez que Ibrahim y un artista africano expone en un museo como el Tate en Inglaterra. Su trabajo es un trabajo de un dibujo exquisito, con un grafito exquisito, un manejo de la línea, del espacio. Muchas veces a mí me recordó algo a
Lam, a Wilfredo Lam y a Orozco en México. Este personaje, Ibrahim, es evidentemente islámico, donde integran en su pintura toda su creencia, toda su filosofía y también toda su lengua islámica, que forma parte y nos envuelve en una visita sumamente espiritual con cada una de las líneas que él trabaja, y las pueden ver en el programa. También Ibrahim estuvo varios años preso por razones obvias, por asumir una conciencia vertical y defender la democracia. Estuvo preso, desde donde pudo ejercer y trabajar sus pinturas, sus dibujos, de una forma bien amplia, integrando la falta de libertad, la multiplicidad de seres en ese espacio cerrado, abandonado y vejado aquella persona que está en la prisión, y multiplicándose cada vez más los libros que iba recibiendo para ir llenando toda su información. Otra de las posturas que mantiene Ibrahim, y no tan solo Ibrahim, sino algunos de los artistas africanos que han llegado al mundo británico, es que verdaderamente el arte moderno se va a nutrir en su gran mayoría, con un % bien alto, de información visual, religiosa, estética, de formaciones fuera de Occidente, como va a ser África, como va a ser Asia. Una de las oportunidades que tuve de ver fue la casa de André Breton, llena, un surrealista como André Breton, llena de objetos procedentes de África. Se plantea entonces el papel que ha jugado África en el desarrollo y la constitución del arte moderno desde principios del siglo XX. Estamos muy agradecidas. Agradezco a Iris su compañía y su trabajo, a María, que siempre nos pone al día y nos obliga a tener una conciencia, a ser alerta, estar bien alerta a no tolerar, porque esto es no tolerancia contra el discrimen racial y otro tipo de discrimen. María, aquí están los micrófonos, puedes contar con nosotros. Evidentemente conmigo siempre cuentas. Gracias. Estoy a tu disposición. Ha sido un placer. Gracias. Un honor a ti. Estar aquí. Gracias a ti. Saben todos que nos vemos pronto en Veo Veo, somos Bonitas Radio. Mi bambula, mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula. Ahí bailando la bomba, pero la buena nadie baila como usted. Mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula. Ay, mi bambula, mi bambula, mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula. Nadie ha tirado los pasos bonitos como ha tirado usted. Mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula. Oh, mi baila mi bomba, flota mi bambula. Mi baila mi bomba, flota y baila mi bambula. Con su voz maravillosa viene Cristi de Yagüembe. Mi baila mi bomba. Somos Bonita Radio. Síguenos en newspeak.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.